amor, tu bondad y tu misericordia. Pedimos, Señor, que según tu promesa te hagas presente en medio de nosotros y nuestros corazones, Señor, te reverencien. Cuida y bendice a los hermanos enfermos e impedidos. Y te suplicamos también, Señor, que traigas con prontitud y con bien a los que están de camino y a los hermanos que se asoman a través del Zoom, que ellos también reciban la porción y sean también bendecidos. Presídenos, Señor, te damos gracias y te lo suplicamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, aunque el próximo domingo, en la voluntad de Dios, tendremos oportunidad de dar la bienvenida a la hermana Hilda, madre de Rosalina, procedente también del país de Honduras. Pues hermana, es bienvenida, nos alegramos de que esté con nosotros, de conocerla y esperamos que el Señor nos edifique y nos vaya confirmando en la fe. Es bienvenida. Y por otro lado, pues me parece que tenemos que dar la despedida. ¿Y por qué? ¿Pero quién les echa de aquí? Bien, la familia de la hermana Verónica, su madre, su hermana, su sobrina. Ellos, después de una temporadita bastante rica aquí, no les queda otra que marchar. Se queda aquí un pedazo del corazón, pero también se llevan otro pedazo. Así que deseamos que el Señor les guarde, les lleve con bien y encuentren a toda la familia y a todos los hermanos allá, lo encuentren también con rica bendición. Bien, pues les invito a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, el capítulo 6 y los versos 47 y 48. Dice la palabra de Dios. Marcos 6, versos 47 y 48. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él, Jesús, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y hizo como el intento, pero no intento, fue un movimiento a propósito, como que quería pasar por delante de ellos. Y era que habían visto su figura y sus discípulos se asombraron y tuvieron terror y gritar. Bueno, el título es En su punto de mira.
Es el título que utilicé el pasado domingo, pero ahora sí que se ajusta a la idea y al pensamiento que con la ayuda del Señor pues quisiera desarrollar. Miren, queridos hermanos, es muy significativo que los autores de los evangelios canónicos no hayan escrito nunca nada de lo concerniente a la fisonomía de nuestro Señor Jesucristo. Ninguno de los 4 evangelios dice nada de la talla, de la complexión del cuerpo de Cristo, ni de cómo eran sus rasgos faciales. Nada dicen del color de su pelo, si era liso o rizado, ni del color de sus ojos. Y aunque nada dicen del aspecto físico, por ejemplo, de sus ojos, su tamaño, grande, pequeño, negro o de color, sí que se nos dice que nuestro Señor supo usar sus ojos, que su mirada siempre fue una mirada limpia, una mirada penetrante. Por ejemplo, todos sabemos, conocemos los diferentes hechos en los evangelios. Todos sabemos que los ojos de Jesús lloraron ante la tumba de Lázaro, ¿cierto, verdad? También lloraron sobre la ciudad amada de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén. También sabemos que en cierto momento por Jericó, pasando por Jericó creo que era, miró hacia arriba y descubrió a Zaqueo allí camuflado entre el follaje de las ramas de aquel sicómoro. Y aquello fue una tremenda bendición para Zaqueo. Pues miren, el cuadro que tenemos delante es que el Señor Jesús y los discípulos habían tenido varias jornadas, no una. La última, desde luego, fue desbordante, pero habían tenido varias jornadas durísimas. Y en ese punto el Señor y los discípulos andaban buscando un lugar tranquilo para descansar. De esto hablábamos el pasado domingo. Pues miren, ya que casi estaban acariciando ese anhelado descanso cuando ya estaban casi para tomarse esas mini vacaciones, dice en el capítulo 6 de Marcos y el verso 34, dice allí que salió Jesús, estaba navegando, sale de la barca pensando que ya estaban en la zona idónea para esas mini vacaciones y dice, salió Jesús y vio. Estábamos hablando de los ojos, ¿verdad? Salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Bueno, es a partir de aquí que se genera una nueva situación. Y es que la multitud, mientras estuvo escuchando las enseñanzas del maestro,
el maestro de Galilea, mientras estuvo escuchando sus palabras, las horas se le fueron sin darse cuenta. Fueron los discípulos que se dieron cuenta que el día ya declinaba. Así que desde más bien temprano en la mañana hasta el momento en que empezaba a declinar el día, los discípulos se dan cuenta que no habían comido y que lo propio, lo prudente, lo necesario es despedir a la multitud para que cada uno se buscara la vida como pudiera. Yo no digo que estuviera mal intencionado, pero efectivamente los discípulos habían tenido jornadas muy duras y atender a la multitud iba a suponer un esfuerzo tremendo, extraordinario. Así que con toda naturalidad estaban pensando de que el Señor los dispersara y los enviara a las aldeas, que compraran pan y en fin. Bueno, cuando los discípulos se dieron cuenta que ya estaba para anochecer, que todos estaban sin comer, pues digo que vieron esa necesidad de despedir a la multitud. Pero nuestro Señor vio y organizó la cosa para que aquella gran multitud, porque eran más de 5.000 varones, sin contar mujeres y niños. O sea que sumando todas las bocas, pues como que serían 10.000, no lo sé, pero muchas bocas, muchas bocas. Entonces, el Señor organizó la cosa para que aquella multitud no se marchara sin comer. Y esto, queridos hermanos, dio lugar al milagro, al tremendo, al increíble milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, lo cual supuso un sobreesfuerzo más para los agotados discípulos, que por cierto siguieron las instrucciones del Señor sin protestar, siguieron las instrucciones del Señor Jesús sin quejarse y cumpliendo al pie de la letra. Tenían que organizar a toda la multitud por grupos, grupos de 50 y grupos de 100, y luego después el Señor iba a hacer el milagro. Ellos no sabían cómo iba a terminar la cosa, pero el Señor iba a hacer el milagro y ellos tenían que colaborar en la entrega del pan, por lo menos las canastas puestas en los círculos donde estaban los grupos de 50 y de 100, y ya ellos se administraban y se repartían la comida. Bueno, en todo esto, el adversario, me refiero a Satanás, al diablo, que es especialista en sembrar cizaña, estaba tratando, miren lo que voy a decir, estaba tratando de reeditar, volver a repetir su plan diabólico. Y alguno dirá, ¿y dónde está aquí en la lectura esa el diablo? Bueno, vamos a leer en Juan capítulo 6, los versículos del 13 al 15. Allí Juan narra también el mismo milagro. Lo que pasa es que incluye detalles que Marcos no contempla, ni Mateo ni Lucas. Miren, Juan capítulo 6, versículo 13 al 15.
Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, los que habían comido, entonces aquellos hombres, viendo la señal que Jesús había hecho, mire, Jesús había hecho muchas señales, pero la pasaron por alto. Y aquí se habla de esa señal en concreto. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús acababa de hacer o que había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Pues miren, esta es la misma sutil tentación con la que Satanás quiso inducir al Señor a que accediera al trono de este mundo, al trono universal, sin pasar por la cruz. Miren lo que dice Mateo 4, verso del 8 al 10. Este fue el momento en el que el Señor fue probado, fue tentado por el diablo, después de 40 días de ayunos. Marcos 4, del 8 al 10. Otra vez le llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo. Y le mostró toda la gloria de los reinos del mundo y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirá o a Él solo darás culto. Satanás sabía que el Señor había venido para ordenar todas las cosas y en su momento reinar. Pero sabía que tenía que pasar por la cruz. Mira, te evitas pasar por la cruz y tiene todos los reinos sometidos a ti a condición simple de que te postres y me adores. Vaya. Bueno, así que Satanás, tras haberle mostrado los reinos del mundo, le dijo que se los entregaría si tan solo se postraba ante él. Volvemos a Juan capítulo 6 y verso 15. Pero entendiendo Jesús que iba a venir para apoderarse de él y hacerle rey, todo esto sin pasar de la cruz, sin pasar por la cruz. Y todo esto instigado en la mente de aquellas personas por el mismo diablo, porque es la misma tentación. Dice que dándose cuenta, conociendo, sabiendo, viendo Jesús lo que pretendían hacer con él, dice que volvió a retirarse al monte el sol. Y aquí estamos viendo el comportamiento de Jesús en una situación concreta.
oración en comunión íntima con el Padre para resistir al diablo y vencer cualquier tentación. Ahora miren, es que no es solo que la multitud fervorecida, entusiasmada y bueno, delirando porque aquello era increíble, tener un Mesías y tener un rey que te llene la panza, que te llene la tripa todos los días con esa facilidad y gratuidad. Aquello es lo ideal, eso es el reino mesiánico para aquella gente. Bueno, pues no era solamente la multitud que comió el pan. Fue tan fuerte las ramificaciones de esas maquinaciones que Jesús estuvo orando hasta la cuarta vela de la noche. Y quiero que observemos el peligro latente que existía de que alguno de sus discípulos, porque todo estaba en efervescencia. El Señor había alcanzado una de las cotas más altas de popularidad, luego iría decreciendo, pero ahora era el momento álgido, el mejor. Entonces, existía el peligro latente de que algunos de sus discípulos se pudieran contagiar de aquella insidiosa y pérfida maniobra del enemigo de Satanás. Miren, hermanos, no olvidemos que dentro del grupo de los 12 había un tal Simón Celote. Celotes era un partido, una secta, que estaban siempre alerta para combatir Roma. Iban con dagas pequeñas escondidas. Y si un legionario romano se viraba y daba la vuelta y se les ponía a tiro, le clavaban la daga y lo dejaban tirado. Eran revolucionarios natos. Querían liberarse del yugo de Roma y así estaban organizados. Pues uno que militaba en esa secta se llamaba Simón y se le conocía, para distinguirlo de Pedro, Simón Pedro, se le distinguía por Simón Celote. Pero también en el grupo había un Judas Iscariote, que también venía haciendo cálculos respecto al reino. Y había un Pedro impulsivo que también empuñaba espada. Y además, todo el grupo estaba convencido de que Jesús no tardaría en establecer el reino. Y estaban convencidos de que ellos serían los primeros ministros en el reino. Y de hecho, ya habían tenido varias disputas entre sí, tratando de imponerse y conseguir el puesto de mayor importancia. Y eso era rencilla y roce entre los mismos discípulos. Por lo tanto, nos vamos a dar cuenta después, el Señor no quería que ese espíritu penetrara en su grupo y los corrompiera. Entonces cabe suponer eso, que alguno estaría pensando que las cosas, pues, no podían estar rodando mejor. Es decir, que las cosas se estaban desarrollando tan favorable al Mesías, a Jesús. Era tanto el entusiasmo con que la gente le seguía, eran tantos los milagros que el Señor venía realizando, que pensaba
que el asunto estaba próximo. Ese era el pensamiento. Por más que el Señor les dijera, es necesario ir a Jerusalén y padecer y ser crucificado. Eso no lo entendían ellos. Miren, capítulo 6. Volvemos al capítulo 6 de Marcos, versos 45 y 46. Han comido el pan. En medio de la multitud estaba barajándose esa posibilidad de arrebatarle y entronizarle y dar un golpe de estado y desligarse de los romanos. Eso estaba latente entre la multitud. Dice aquí Marcos 6:45, después de comer, dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca. ¿A qué venía esta prisa? ¿Por qué enseguida? No que dijo enseguida, súbanse a la barca y vayan a tal lugar, no. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de la Betania en la otra ribera, en tanto que él despedía a la multitud. Y después que hubo despedido a la multitud, se fue al monte a orar. Noten, ha satisfecho el hambre de la multitud. La multitud está entusiasmada y está elaborando planes para utilizar al Señor. Pero ese pensamiento, esa idea, podía calar en alguno de sus discípulos. Fuera los discípulos, súbanse a la barca. Yo no digo que les empujara, pero sí que le arrestó para que subiera rápido a la barca y se marchara. Pero luego después el Señor dice que iba a despedir a la multitud. Bueno, se ha dicho siempre que la cortesía del Señor Jesucristo, ese buen pastor que no se le escapa ni una de las ovejas sin saludarla. Bueno, pues está bonito y está bien. Pero el Señor quería desperdigar, quería que la gente se marchara y se terminara la concentración. Y entonces estuvo despidiendo a la multitud. Y luego que la despidió, se fue al monte a orar. Es que era mucho lo que estaba en juego. Y era tremendamente grande la preocupación del Señor por lo que pudiera pasar, porque un mal paso podía acarrear grandes problemas. Así que está claro que con ese proceder, el Señor Jesús quiso alejar a los discípulos de la multitud, con mira a lo que vengo diciendo, con mira a prevenir que se contagiasen con la corriente de opinión, corriente revolucionaria que dominaba aquel ambiente. Así que de inmediato los embarca, les enfoca la proa hacia donde tienen que ir, a la otra orilla, a Betsaida, hizo que zarparan sin demora y evidentemente sí zarparon al instante y él se iba a quedar para apagar el otro fuego, la multitud. Entonces, la insidia
que Satanás, mediante sus posibilidades de acción, esa insidia estaba orientada a las multitudes, ya que andaban tramando cómo, mediante un golpe de estado contra los romanos, cómo usurpar el trono y el gobierno de Israel, proclamando al Señor Jesús Rey de los judíos. Y lógicamente, ese plan, si cuajaba, pues hubiera estorbado muy mucho el plan de Dios. Y de ahí que convenía que la multitud lo más pronto posible se dispersara. Claro que al día siguiente volvieron a lo mismo, pero en ese momento ya los discípulos no estaban allí. Miren, el título que les anticipé lo tenía puesto desde el principio, desde el pasado domingo. Título: en su punto de mira. Y quisiera, hermanos y hermanas, quisiera notar que de la misma manera que tan divinos ojos sirvieron al Señor para mirar más allá de lo que estaba delante de él. Miren, dice nuestro texto que viéndoles remar con todas las miradas del divino maestro, esas miradas limpias, escrutadoras, profundas, miradas bien intencionadas, sin juzgar, sin conocimiento de causa, con toda la nitidez de percepción. Esa mirada está en concreto incluyendo la carga de afecto y la carga de ternura que fluía desde el fondo de su corazón, un corazón verdaderamente compasivo. Quiero que observen cómo en caso de necesidad extrema, la mirada del ser humano en general trata de esquivar las responsabilidades. Ahora volveremos a la mirada de Jesús. Vamos a leer en Lucas, capítulo 10, es la parábola del buen samaritano que conocemos. Lucas, capítulo 10, versos 30 al 33. Dice la palabra aquí, verso 30, 10:30. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. ¿Vale? Si hubiera sido al revés, que en vez de descender de Jerusalén a Jericó, hubiera sido subiendo de Jericó a Jerusalén, a lo mejor se podía entender de que como iba a ministrar, pues no se quería contaminar ni hacerse inmundo. Vamos a suponer eso. Pero descendía. Y a lo mejor es eso, que había tenido una jornada muy fuerte,
tenía ganas de llegar a la casa, le iban a preguntar en la casa, ¿y cómo te ha ido? Ah, estupendamente, feliz, cantidad de sacrificio, un fervor del pueblo. Pero sin embargo, él pasaba de lado, vio y lo dejó tirado. Es un corazón duro como el pedernal. Dice, sigue diciendo, asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, el mismo verbo, en su misma conjugación, y viéndole, que dura la frase, ¿verdad? Pasó de largo. Otro corazón cerrado a cal y canto. Y seguimos. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él. Se repite el verbo idéntico. Y viéndole, fue y se largó. No, fue movido a misericordia y asistió al herido. Volvemos a Marcos, capítulo 6. Verso 47. Y 48. Mire, Marcos 6, 47. Al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y se repite el verbo en su misma conjugación. Bueno, ahora en plural. Y viéndoles, remar con gran fatiga porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, Jesús dijo, total, ya queda poco para la mañana, me voy a refugiar allí detrás de aquella roca, me voy a tapar con el manto y ya de día pues veremos lo que hago con mis discípulos. No fue así. Cerca de la cuarta vigilia de la noche. La cuarta vigilia era desde las 3 a las 6 de la mañana, pero estaba cerca la cuarta vigilia. Quiere decir, no había empezado la cuarta vigilia. Estaría próximo a las 3 de la madrugada. ¿Vale? Y no importa la hora, ni importaba el viento. Sus discípulos estaban en apuro. Y qué maravilla que él en el monte, a la distancia de no sé cuántos kilómetros ahora mismo, dice, viéndoles, cogió el camino y atravesó el mar, pisando sobre las aguas, pisando sobre las olas. Fíjense, queridos hermanos, andando sobre las aguas. Y en este momento las aguas eran hostiles a sus discípulos. Pero el Señor que señorea estaba por encima de las olas y de cara al viento. Nada le impedía. Es hermoso este pensamiento, queridos hermanos. El Señor estaba por encima de aquellos elementos que azotaban a sus discípulos. Dice que a la cuarta vigilia de la noche, esto es muy importante,
porque a veces nosotros mismos somos perezosos y si podemos aguantar un ratito más en la cama antes de destaparnos y ponernos a funcionar, ese ratito lo aprovechamos. Aquí no cuenta el descanso. La cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar. Subrayemos, sobre las olas, sobre los elementos hostiles. Y quería adelantarse. Aquella noche no fue una noche de estrellas. Aquella noche fue una noche sin estrella. No fue con estrella. No habían ráfagas de suave brisa refrescante que aliviara el cansancio de los fatigados iba a decir remeros. ¿Saben lo que me pasan, queridos hermanos? Que cambié la prótesis y todavía me tengo que acostumbrar. Así que por eso que me trabo un poco. La noche fue una noche densa. Unas tinieblas de oscuridad impenetrable. Fue una noche en la que los vientos soplaban con fuerza en su contra y además estaban en medio del mar. No sé si por la parte que cruzaba. Fue un dato que leí pero que no anoté. Sabía como 12 kilómetros y estarían a lo mejor a 6 kilómetros de la costa. No me haga mucho caso de eso, pero algo de eso hay. El viento era tempestuoso, el tiempo era frío y cortante y además soplaba de frente, no soplaba de popa, aunque aquello era un verdadero suplicio. Aquellos hombres remando, quemando todas sus energías sin poder avanzar un palmo. Y en medio de la oscuridad y todos los elementos en contra. El Señor les había visto, había medido su fatiga, su trabajo, sus temores. Así que entre la brega, el frío, la fatiga de sus brazos, los discípulos estaban a punto de caer extenuados. Pero lo importante, y eso lo vemos en el texto, es que el Señor llega a tiempo. Nosotros nos podemos ver en apuro y Dios mío, pero exactamente en el momento justo aparece el Señor. Dice que tenemos abierto el trono de la gracia en el cual hallamos socorro, perdón, en el cual hallamos gracia para el oportuno socorro. Y en este caso, el Señor es oportuno socorro, porque sí estaban para desfallecer, pero no desfallecieron, el Señor llegó antes. Jesús no pasó de ellos como sí que pasaron de manera inmisericordia y sin conciencia, pasaron el sacerdote y el levita de aquel hombre que los bandidos dejaron malherido, moribundo junto al camino. Aquellos lo vieron viéndole. Se sacudieron las pulgas y se marcharon. No sé con qué conciencia irían a cenar aquella noche. Pero el Señor no pasó de largo. Al contrario, de lejos los divisó. Estamos siempre en la mira del Señor.
Bueno, ahora tendríamos que preguntarnos la razón por la cual los discípulos entraron en pánico, entraron en tan crítica situación. ¿Por qué los discípulos se vieron en esa situación adversa? ¿Por qué? Miren, es cierto que los discípulos en el tiempo en el que anduvieron con Jesús, ellos cometieron algunas torpezas, varias torpezas, graves torpezas, que el Señor les tuvo que corregir, no les rió la gracia, los corrigió. Pero en este caso, no fue como el caso de Jonás. Jonás, por desobedecer a Dios, Dios provocó una terrible tormenta, finalmente acabó tirado al mar, incluso bajó a los cimientos de la tierra, dice él en su oración, porque el pez grande lo tragó y esos peces se mueven a grandes profundidades. Entonces no fue este caso de los discípulos lo mismo que el de Jonás, porque Jonás se mostró rebelde, desobediente. Y Dios le disciplinó. Pero los discípulos, el caso de los discípulos que estaban sufrían por seguir al pie de la letra las órdenes que el Señor les dio. Y además fue Jesús mismo quien les surgió para que se embarcara. Y así fue que el maestro, el que les puso en ese trance. Directa o indirectamente, como quiera que sea. Fue el Señor el que inició esa travesía y embarcó a los suyos y les despidió, además, con prisa. Entonces, dada la circunstancia, pregunto, ¿no resulta incomprensible el hecho de que los discípulos estuviesen experimentando semejante contrariedad y tan terrible peligro, el miedo, el frío y el agotamiento? No es incomprensible que por obedecer tuvieran que padecer lo que estaban padeciendo. En realidad, y a consecuencia de la sumisión y a consecuencia de la obediencia y fidelidad de los discípulos, era como para que en vez de la plena oscuridad brillara en el cielo raso una luna de plata que reflejara su luz, iluminara el entorno. Y para que el viento, como mínimo, pues le fuera favorable. No, estaban obedeciendo, pero estaban padeciendo, lo estaban pasando terriblemente mal. ¿Por qué? Bueno, pues vamos a terminar con un último pensamiento. Debemos tener mucho cuidado, amados hermanos, porque somos muy dados a interpretar todo signo de adversidad como una señal que algo anda mal en la vida de aquel que lo está pasando mal, o en el conjunto de la asamblea anda algo mal, pues habrá algo que depurar. Y seguramente que sí, que habrá algo que reconocer y algo que depurar, pero no necesariamente
Podría ser como en el caso de Job. Ya sabemos todo lo que padeció Job. Y Job no se enteraba, Job no lo podía comprender. Job se rebelaba y retaba al que se le pusiera por delante. A Dios lo respetaba, pero también le decía, pero bueno, pero... Ese fue el caso de Job. Fueron muchos los males que le sobrevinieron a este santo varón, pero nosotros no necesitamos basarnos en ese hecho. Nosotros nos puede bastar este caso presente que estamos viendo. Pero que el Señor en la distancia, viéndoles, se echó a caminar y demostró que Él estaba por encima de la adversidad, de las olas y del viento. Y que su voz trajo paz y seguridad a sus obedientes discípulos. Pues lo dejamos aquí. El Señor nos ayude y nos bendiga. Amén.